Me llamo Gabriel, y esta es la historia de cómo descubrí que el amor familiar puede ser la más cruel de las mentiras. A mis 23 años, sigo viviendo en la misma casa donde nací, en el barrio de San Telmo, Buenos Aires. Una casa que parece absorber la vida de sus habitantes, con sus paredes descascaradas, un techo que gotea cuando llueve y un persistente olor a humedad que se queda en el alma como una maldición. Mi madre, Esperanza, siempre fue una mujer de fe. Rosario en mano, novenas de madrugada, y esa expresión de santa sufriente que cultivaba con tanto esmero. La caridad santa, decía siempre, es lo que nos mantiene unidos como familia. Pero su caridad tenía un objetivo claro: mi hermano menor, Tomás, el niño mimado que podía con todo y siempre sería perdonado. Yo era simplemente el hijo que existía para servir, para trabajar, para ser invisible cuando convenía. Mi padre murió cuando yo tenía 15 años, dejándonos con deudas y un pequeño taller mecánico que apenas nos alcanzaba para vivir. Desde entonces, he sido yo quien trabaja de sol a sol, aportando el dinero y manteniendo a la familia a flote. Siempre tengo las manos grasientas, la ropa siempre manchada, el cuerpo siempre cansado. Pero nunca es suficiente. Nunca soy suficiente. Tomás, a sus 19 años, es todo lo que yo nunca fui para mamá. Guapo, encantador, con esa sonrisa que, según ella, es igualita a la de papá. Estudia medicina, con mi dinero, claro, y vive como un príncipe en nuestra casa de beneficencia. Mientras yo me despierto a las 5 de la mañana para abrir el taller, él duerme hasta el mediodía. Mientras yo como las sobras de la cena, él siempre tiene el mejor plato. Mientras yo uso ropa remendada, él usa camisas nuevas que mamá compra, porque un futuro médico necesita verse bien. La injusticia me quema por dentro como ácido. Cada mañana, al pasar por su habitación y ver ese cuerpo descansado durmiendo sobre sábanas limpias, siento una furia que necesito tragar. Cada noche, al llegar a casa exhausta y encontrar a mamá preparándole su comida favorita, siento que mi corazón se endurece un poco más. Pero aguanto. Siempre lo he hecho. Porque eso es lo que hacen los buenos hijos, ¿no? Recuerdo el día que me rompí la pierna a los 12 años al caerme de la vieja bicicleta que compartía con Tomás. Mamá apenas me miró, solo me dijo que me había descuidado y que ahora tendría que gastar dinero en el médico. Pero cuando Tomás tuvo una simple gripe al año siguiente, lo consintió durante una semana entera, se ausentó del trabajo para cuidarlo, compró medicamentos caros e incluso llamó al sacerdote para que bendijera la habitación. Ese día, a los 13, entendí que mi lugar en esta familia estaba definido para siempre. Capítulo 2. La farsa del amor maternal. Esta mañana no fue distinta a las demás. Me levanté a las 5, tomé un café frío y rancio y caminé hasta el taller. El aire de Buenos Aires era pesado, cargado de esa humedad que parece penetrar hasta los huesos. Al pasar por la iglesia de la esquina, vi a mamá saliendo de la misa de 6, rosario en mano, con esa expresión de beatitud que lleva como una máscara. Me vio, me saludó con una sonrisa forzada y siguió caminando. Ni siquiera me preguntó si había tomado café ni si necesitaba algo. Nada. Yo era parte del paisaje, útil pero invisible. El taller estaba frío y silencioso. Abrí la pesada puerta, puse en marcha las máquinas y comencé otro día de trabajo. De esto se trata mi vida: grasa, herramientas, motores rotos y clientes que se quejan del precio. A veces me pregunto si papá imaginó que pasaría toda mi vida en este lugar, respirando diésel y sacrificando mi juventud para apoyar los sueños de otros. Alrededor de las 10 de la mañana, Tomás apareció en el taller. Venía de la universidad, con sus libros caros bajo el brazo y ese aire de superioridad que había cultivado desde niño. Gabriel, dijo, sin siquiera saludarme como es debido, necesito dinero para un congreso médico en Córdoba. Mamá dijo que tú puedes dármelo. Dejé lo que estaba haciendo y lo miré fijamente. Estaba impecable, como siempre, camisa blanca planchada, pantalones de vestir, zapatos lustrados. Yo estaba sucia, sudorosa, con las manos manchadas de grasa. El contraste era evidente, como si fuéramos de mundos diferentes. ¿Cuánto?, pregunté, sabiendo ya que no tenía otra opción. 3,000 pesos, respondió sin ningún reparo. Es importante para mi carrera. 3,000 pesos. Casi todos mis ingresos del mes. Dinero que había ahorrado reduciendo mi propia comida, usando ropa rota y negándome cualquier pequeño placer. Pero para él, era simplemente importante para mi carrera. Fui a la pequeña caja fuerte donde guardaba mi dinero y saqué los billetes. Me temblaban las manos de ira contenida.
Tomás tomó el dinero, lo contó rápidamente y me dijo un gracias de memoria, como si yo estuviera obligada a apoyar sus sueños. No me preguntó si estaba bien, si necesitaba algo, si necesitaría el dinero. Nada. Simplemente tomó lo que quería y se fue, dejándome sola con mi amargura. Esa tarde, mientras trasteaba con el motor de un viejo Fiat, no podía dejar de pensar en la injusticia de todo aquello. Tomás llevaba 4 años en la universidad, viviendo como un parásito a mi costa, y mamá no solo lo permitía, sino que lo alentaba. Va a ser médico, decía siempre, nos va a sacar de esta vida. ¿Y yo? ¿Yo, la que trabajó como una esclava para hacer realidad su sueño? ¿Yo, la que sacrificó su vida para que él brillara? Yo no importaba. Solo era el combustible que alimentaba su ambición. Capítulo 3. El peso de la ingratitud. Cuando llegué a casa esa noche, estaba más cansada que nunca. No solo físicamente, sino emocionalmente agotada. La casa se llenaba de luz y risas que provenían de la cocina. Mamá había preparado una cena especial para celebrar el congreso de Tomás. Milanesas, puré de papas e incluso un vino barato que debió haber comprado con el dinero que le había dado esa mañana. Entré por la puerta trasera, como siempre hacía para no manchar el suelo de la sala con mis zapatos embarrados. Me di una ducha rápida en el pequeño y estrecho baño del patio, me puse ropa limpia y me dirigí a la cocina. La mesa estaba puesta para 2. Solo 2 platos, 2 vasos y 2 sillas. Mamá y Tomás estaban sentados, charlando animadamente sobre el brillante futuro que le esperaba. «Ah, Gabriel», dijo mamá al verme, como si acabara de recordar mi existencia. «Tu comida está en la olla. Sírvela tú mismo». No había sitio para mí en la mesa. No había ningún plato especial. Solo los restos de la comida que con tanto cariño había preparado para su hijo favorito. Me serví en silencio una pequeña rebanada de milanesa y puré de papas frío. Comí en la mesita del área de servicio, donde siempre comían en ocasiones especiales. Desde allí, podía escuchar su conversación, cada palabra era una puñalada en mi corazón, ya herido. «Hijo, conocerás a médicos importantes en esta conferencia», dijo mamá con una admiración en la voz que nunca me había oído dirigida a mí. «Quién sabe, quizá consigas una oportunidad en algún gran hospital. Te mereces lo mejor». Tomás rió, con esa risa fácil de quien nunca ha tenido que luchar por nada. «Mamá, siempre exageras. Pero sí, podría ser una buena oportunidad para hacer contactos». Hizo una pausa, tomó un sorbo de vino y continuó: «Qué suerte que Gabriel pudo ayudar con el dinero. Entiende que es por el bien de la familia». Dejé de masticar. Por el bien de la familia. Como si mi sacrificio fuera natural, esperado, obligatorio. Como si no tuviera sueños, planes ni deseos propios. Como si mi única función fuera ser la fuente de recursos para los sueños de alguien más. «Claro que lo entiendes», respondió mamá. «Gabriel siempre ha sido un niño responsable. Sabe que Dios le devolverá el doble de lo que ofrece en caridad». Caridad. Otra vez esa maldita palabra. Mi trabajo, mi sudor, mi dinero, todo era caridad cuando se usaba para beneficiar a Tomás. Terminé de comer en silencio y lavé mi plato. Ni siquiera notaron que salí de la cocina. Fui a mi habitación, un pequeño cubículo en la parte trasera de la casa, con una cama individual, un armario viejo y una mesita donde guardaba mis pocas pertenencias. Me tumbé y miré al techo, escuchando las risas y la animada conversación que provenía de la sala. Esa noche, mientras celebraban el brillante futuro de Tomás con mi dinero, me hice una promesa silenciosa. Algún día, esta injusticia se remediaría. Algún día, entenderían lo que significan la dependencia, el sacrificio y la humillación. Pero aún no sabía cómo ni cuándo. Solo sabía que se me estaba agotando la paciencia. Capítulo 4. La máscara de la santidad. Domingo. Día de misa obligatoria para la familia Rodríguez. Mamá me despertó a las 7 de la mañana, golpeando la puerta de mi habitación con esa insistencia molesta que usaba cuando quería imponerse. «Gabriel, levántate. No llegaremos tarde a la misa de 8». Me puse mi único atuendo formal, pantalones negros desteñidos y una camisa blanca que antes era blanca. Mamá estaba en la sala, impecable con su vestido azul marino, el mismo que había usado para cada ocasión importante durante al menos 5 años. Tomás bajó las escaleras como un príncipe, con un atuendo nuevo que nunca le había visto. Un traje oscuro, corbata, zapatos italianos que debieron de costarme más de lo que gané en una semana. «¿Dónde conseguiste ese atuendo?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Mamá me lo compró»,
respondió, ajustándose la corbata frente al espejo. Dijo que tengo que vestirme apropiadamente para la conferencia. La imagen es importante en medicina. Por supuesto. Una vez más, mi dinero se estaba usando para vestir al niño de oro mientras yo vestía harapos. Pero no dije nada. Nunca dije nada. Simplemente me tragué la humillación y seguí adelante. En la iglesia, nuestra familia siempre se sentaba en el mismo banco, en la tercera fila. Mamá insistía en estar donde todos pudieran ver nuestra devoción. Durante la misa, susurraba oraciones con un fervor teatral, besaba el crucifijo con lágrimas en los ojos y miraba al altar con esa expresión de santa sufriente que había perfeccionado con los años. El sacerdote habló de caridad, de ayudar al prójimo, de amor incondicional en la familia. Cada palabra era una dolorosa ironía. Mamá asintió, como si fuera el ejemplo perfecto de virtud cristiana. Tomás fingió prestar atención, pero yo sabía que solo seguía el protocolo. ¿Y yo? Estaba allí como siempre, presente en cuerpo, pero invisible en alma. Después de misa, como era costumbre, mi madre se detenía a charlar con sus vecinos en la puerta de la iglesia. Era su momento de gloria, cuando podía presumir de su devoción y, sobre todo, de su hijo médico. Doña Esperanza, dijo la señora Martínez, ¿cómo está Tomás? Me han dicho que le va muy bien en la universidad. Los ojos de mamá brillaron. Ah, sí, mi Tomás es un ejemplo a seguir. Excelentes notas, su profesora siempre lo elogia. Ahora mismo va a un congreso importante en Córdoba. Será un gran médico, estoy segura. Hablaba como si Tomás fuera su única creación, como si yo no existiera junto a ellos. ¿Y Gabriel?, preguntó doña Carmen, una de las pocas personas que aún recordaba mi existencia. ¿Cómo va el taller? El cambio en el tono de mamá fue sutil pero perceptible. Ay, Gabriel está bien. Trabajando duro, como siempre. Dios bendice a quienes trabajan honestamente. Su voz perdió brillo, se volvió mecánica. Era obvio que hablar de mí era una carga, una obligación social que cumplía sin placer. Tomás ni siquiera participaba en estas conversaciones sobre mí. Apartaba la mirada, como si el tema no le importara. Como si mi vida fuera tan insignificante que no mereciera ni siquiera su atención superficial. En ese momento, allí de pie, a la puerta de la iglesia, rodeado de gente que conocía desde la infancia, me sentí completamente solo en el mundo. De camino a casa, mamá y Tomás charlaban animadamente sobre la conferencia, las oportunidades que se les presentarían y el brillante futuro que le esperaba. Yo caminaba 3 pasos detrás, con la mochila de mamá, escuchando cómo se construían sus sueños con mi sacrificio. Y lo peor fue que ni siquiera se dieron cuenta. Para ellos, era natural que apoyara los sueños de Tomás. Era mi papel, mi destino, mi cruz. Capítulo 5. El amargo sabor de la verdad. El lunes, Tomás se fue a Córdoba. Mamá preparó una maleta bien llena con ropa lavada y planchada, dulces caseros envueltos en papel de regalo e incluso un rosario bendecido para protegerlo durante el viaje. Lo llevé a la estación de autobuses en mi viejo Fiat, cargando su pesado equipaje mientras él caminaba a mi lado, preocupado solo por arrugar su ropa nueva. Cuida bien de mamá, dijo antes de subir, como si me pidiera un favor. Como si cuidar de nuestra madre no fuera también su responsabilidad. Como si fuera un visitante distinguido que nos honraba con su presencia temporal. Con Tomás fuera, pensé que tal vez mamá se fijaría en mí, que tal vez tendríamos una conversación seria, que tal vez se interesaría por mi vida. ¡Qué ilusión! Durante los 3 días siguientes, solo hizo 2 cosas: trabajar en la casa familiar donde era ama de llaves y hablar de Tomás. De cómo estaba en la conferencia, de los médicos importantes con los que se reunía, de lo orgullosa que se sentía. El miércoles por la noche, recibió una llamada suya. Eran casi las 10 de la noche y yo acababa de volver del taller, exhausto tras un día particularmente difícil. Me quemé la mano con el motor de un camión, me corté el dedo con una herramienta vieja y, para colmo, un cliente se había quejado del precio del servicio. Lo único que quería era ducharme y dormir. Pero mamá estaba extasiada. Gabriel, ven aquí. Tomás está al teléfono. Me arrastré hasta la sala, esperando que él también quisiera hablar conmigo, preguntarme cómo estaba, cómo había ido mi día. Mamá habló y rió, haciendo preguntas sobre la conferencia, la comida, la gente que iba a conocer. Después de 10 minutos, me pasó el teléfono. Hola, Tomás, dije realmente feliz de saber de él. Hola, Gabriel. Oye, necesito que me envíes más dinero.
Conocí a unos médicos importantes y me invitaron a cenar en un restaurante caro. Es una oportunidad única para hacer contactos. La alegría se me ahogó en la garganta. Ni siquiera me preguntó cómo estaba, ni me agradeció lo que ya había dado. Simplemente me pidió más. ¿Cuánto?, pregunté, sabiendo ya que era inútil intentar explicar que no tenía más dinero. Unos 1.500 pesos. ¿Puedes enviarlo mañana por la mañana? Es importante. 1.500 pesos. Era el dinero que había reservado para arreglar el techo de mi habitación, que goteaba cada vez que llovía. Era el dinero para comprar herramientas nuevas, que necesitaba desesperadamente. Era el dinero para quizás, solo quizás, comprarme ropa nueva. De acuerdo, respondí, porque nunca podía decir que no cuando se trataba de familia. Te lo envío mañana. Gracias, Gabriel. Eres un hermano maravilloso. Y colgó. Se acabaron las conversaciones, las preguntas sobre mi vida, el interés en mí más allá de lo económico. Mamá tomó el teléfono de vuelta, radiante. «¡Qué hijo tan maravilloso tenemos!», dijo con los ojos brillantes de orgullo. Conociendo médicos importantes, haciendo contactos para el futuro. Dios está bendiciendo a nuestro Tomás. Nuestro Tomás. Nunca mi Gabriel ni nuestro Gabriel. Siempre nuestro Tomás, como si él fuera propiedad colectiva y yo solo un empleado temporal. Esa noche, acostado en mi cama que crujía con cada movimiento, escuchando la lluvia caer en el cubo que había dejado en un rincón de la habitación, comprendí que nunca sería suficiente. Por mucho que diera, por mucho que me sacrificara, por mucho que trabajara, siempre sería el hijo invisible, el proveedor silencioso, el hermano olvidado. Y por primera vez en mi vida, me permití odiar. Odiar a Tomás por su ingratitud. Odiar a mamá por su ceguera. Odiarme a mí mismo por mi debilidad. Pero sobre todo, odiar la injusticia de haber nacido para ser la sombra de otro hombre. Tomás regresó de Córdoba una semana después, más arrogante que nunca. Mamá se había pasado el día entero limpiando la casa, preparándole sus comidas favoritas e incluso había comprado flores para la mesa de la sala. Cuando se bajó del taxi, que yo, por supuesto, había pagado, corrió a abrazarlo como si fuera un héroe que regresaba de la guerra. «Mi querido hijo, ¿cómo te fue? Cuéntaselo todo a mamá». Sus ojos brillaban de adoración mientras lo bombardeaba con preguntas, ayudándolo a cargar sus maletas como si fuera un inválido incapaz de sostener su propio peso. Observé desde la puerta del taller, todavía sucia del trabajo, cómo entraban en la casa como en una escena de película romántica. Nadie me invitó a la recepción. Nadie sintió la necesidad de incluir al hermano que había hecho posible el viaje. Yo solo era parte del paisaje, útil para pagar las cuentas, pero prescindible para los momentos de alegría. Durante la cena, otro festín especial que mamá preparó con ingredientes caros que yo había comprado, Tomás relató la conferencia con la emoción de quien descubre un mundo nuevo. «Mamá, no te imaginas la clase de gente que conocí. Médicos de hospitales privados, directores de clínicas, incluso un tipo que trabaja con cirugías plásticas de famosos». Mamá absorbió cada palabra como si fuera agua bendita. «¡Qué maravilla, hijo mío! ¿Y alguno te ofreció trabajo?». «Todavía no directamente», respondió Tomás, cortando un buen trozo de la carne que ella había preparado. «Pero el doctor Ramírez, un cirujano muy respetado, dijo que cuando me gradúe, puedo buscarlo. Tiene una clínica en Recoleta y solo atiende a gente adinerada». Recoleta. El barrio más caro de Buenos Aires. Claro, Tomás ya soñaba con la riqueza, mientras yo trabajaba en el barrio más pobre de la ciudad, arreglando coches viejos para gente que apenas tenía dinero para comprarlos. «Pero para eso», continuó, «necesito mejorar mi currículum. El doctor Ramírez me sugirió un curso de inglés, y también me vendría bien hacer prácticas en una clínica privada durante las vacaciones». Mamá casi saltó de la silla de la emoción. «Claro, haremos lo que sea necesario. Gabriel puede ayudar con los gastos, ¿verdad, Gabriel?». Fue entonces cuando me di cuenta de que me había dirigido la primera pregunta directa durante la cena. No para ver cómo estaba, ni para incluirme en la conversación, sino para confirmar que seguiría siendo la financiera de los sueños de Tomás. «¿Cuánto costará?», pregunté, intentando mantener un tono de voz neutral. «El curso de inglés cuesta 3.000 pesos por semestre», dijo Tomás, como si fuera una suma irrisoria. «Y las prácticas no son remuneradas, así que necesitaré ayuda con el transporte y la comida. Unos 2.000 al mes. 5.000 pesos al mes. Más de la mitad de lo que ganaba trabajando de sol a sol».
Dinero que podría usar para ampliar el taller, comprar mejor equipo, tal vez incluso contratar a un asistente. Pero no. Todo se sacrificaría en aras de la ambición de Tomás. Es una inversión en el futuro de la familia, dijo mamá, interpretando mi silencio como vacilación. Cuando Tomás se gradúe y consiga un buen trabajo, podrá ayudarles a ustedes dos también. ¿Cuántas veces había escuchado esta promesa? Cuando Tomás se gradúe, cuando Tomás consiga trabajo, cuando Tomás se haga rico. Siempre en el futuro, siempre condicional, siempre dependiendo de mí para respaldar este futuro hipotético con mi presente real. Capítulo 7. El descubrimiento devastador. 2 semanas después, mientras revisaba papeles en el taller, encontré una carta que lo cambiaría todo. Buscaba la factura de una pieza cuando vi un sobre blanco al fondo del cajón, con el nombre de Tomás escrito a mano por mi madre. Con curiosidad, lo abrí para ver qué era. Era una carta de amor. Pero no una carta cualquiera. Era una carta apasionada, llena de declaraciones románticas y promesas de un futuro juntos. Estaba firmada por Valentina y fechada hacía 3 meses. Mi primera reacción fue de confusión. Tomás nunca había mencionado a una novia llamada Valentina. Pero a medida que leía, los detalles empezaron a tener un sentido terrible. Valentina habló de nuestro secreto, de lo difícil que era ocultar su relación, de cómo soñaba con el día en que pudieran reconocer públicamente su amor. Y luego, al final de la carta, una línea que me heló la sangre: estoy deseando contarle a Gabriel sobre nosotros. Estoy segura de que le alegrará saber que su novia y su hermano se aman de verdad. Tu novia. Mi novia. Valentina había sido mi novia durante 2 años. O al menos, eso creía. Valentina Morales, la chica dulce y tímida que conocí en la celebración de San Juan del año pasado. La única persona que parecía realmente interesada en mí, que me escuchaba hablar de mis sueños, que me hacía sentir especial. La única luz en mi oscura vida. Me temblaban las manos al releer la carta, intentando procesar la traición. No solo Tomás me había traicionado, también Valentina. Y por el tono de la carta, llevaba meses ocurriendo, delante de mis narices, mientras yo trabajaba para mantener el lujoso estilo de vida de mi hermano. De repente, muchas cosas empezaron a tener sentido. Las veces que Valentina cancelaba nuestras reuniones a última hora. Las veces que parecía distante, como si pensara en otra persona. Las veces que preguntaba por Tomás con un interés que en ese momento parecía mera curiosidad fraternal. Corrí a casa con la carta arrugada en el puño. Encontré a Tomás en la sala, estudiando sus libros caros, con esa expresión de concentración que mamá siempre elogiaba. «Cuánta dedicación», decía siempre. «Qué futuro tan brillante». «Tomás», llamé, con la voz más ronca de lo que esperaba. «Necesito hablar contigo». Levantó la vista de sus libros con esa expresión ligeramente irritada de quien ha sido interrumpido en algo importante. «¿Qué pasa, Gabriel?» «Estoy estudiando». Tiré la carta sobre la mesa, justo encima de los libros. «Explícame esto». Su rostro cambió al instante. La irritación dio paso a algo que nunca antes había visto en sus ojos: miedo. Tomó la carta, fingió leerla rápidamente y luego me miró con una expresión que intentaba ser inocente. «Gabriel, puedo explicarte». «¿Explicar qué?», exploté, toda la ira acumulada durante años por fin encontrando una salida. ¿Explicar cómo te acuestas con mi novia? ¿Explicar cómo se ríen de mí a mis espaldas? ¿Explicar cómo me engañas mientras yo pago tus cuentas?» Tomás se levantó, intentando aparentar calma, pero pude ver el pánico en sus ojos. «No es así, Gabriel. No fue planeado. Ocurrió de forma natural. Nos enamoramos». «¿Te enamoraste?», rió con amargura. «Te enamoraste de mi dinero, de mi comida, de mi generosidad. Te enamoraste a mi costa». «Gabriel, baja la voz», dijo, mirando nervioso hacia la cocina, donde mamá preparaba la cena. «No hace falta armar un alboroto». «¿Escándalo?», grité, perdiendo por completo el control. ¿Soy yo quien está armando el escándalo? ¿Soy yo quien trabaja arduamente para mantener tu vida principesca, y tú te acuestas con mi novia, y soy yo quien arma el escándalo?» Fue entonces cuando mamá apareció en la puerta de la cocina, con esa expresión de desaprobación que siempre ponía cuando alzaba la voz. «Gabriel, ¿qué pasa? ¿Por qué le gritas a tu hermano?» Capítulo 8. La traición definitiva. «Mami», dije girándome hacia ella con la carta aún en la mano, ¿sabías que Tomás tiene un romance con Valentina? Esperaba ver sorpresa en su rostro,
conmoción, indignación. Pero lo que vi fue mucho peor. Vi culpa, vi conocimiento, vi complicidad. Gabriel, empezó, con esa voz suave que usaba para calmarme después de una reprimenda. Siéntate. Hablemos como adultos. Lo sabías, no era una pregunta, era una afirmación. Lo sabías y no me lo dijiste. Mamá suspiró, como si fuera una carga tener que explicarle algo obvio a un niño tonto. Hijo, el amor es incontrolable. Cuando dos personas se enamoran de verdad, no hay nada que podamos hacer. ¿En serio? Estallé de nuevo. ¿Y lo que sentía por Valentina no era real? ¿O acaso mis sentimientos no importan en esta familia? Claro que importan, dijo, pero su tono era el mismo que usaría para calmar a un niño que llora. Pero tienes que entender que Tomás es diferente. Tiene un futuro brillante por delante. Valentina lo vio y se enamoró. Es natural. Natural. Como si fuera natural que todo lo que amaba acabara regalándoselo a Tomás. Como si fuera natural que mis sentimientos fueran desechables, mientras que los suyos eran sagrados. Además, continuó mamá, Valentina será una buena esposa para un médico. Es culta, guapa y de buena familia. Ayudará a Tomás con su carrera. ¿Y yo? Grité, sintiendo lágrimas de rabia que me quemaban los ojos. ¿Y yo, mami? ¿Acaso no merezco ser feliz? ¿Acaso no merezco amor? Solo sirvo para trabajar y pagar las cuentas. Mamá me miró con esa expresión de paciencia forzada, como si fuera un niño en un berrinche. Gabriel, eres un buen chico. Encontrarás a alguien ideal para ti. Alguien sencillo, que acepte la vida que le ofreces. Alguien sencillo. Alguien adecuado para mí. Como si yo fuera inferior, como si mereciera menos, como si mi vida estuviera naturalmente destinada a ser inferior a la de Tomás. Tomás, que había permanecido en silencio durante toda la discusión, finalmente habló. Gabriel, tienes que entender que no hicimos esto para hacerte daño. Ocurrió de forma natural. Valentina y yo tenemos mucho en común. Hablábamos de libros, de medicina, del futuro. Ustedes dos eran muy diferentes. Diferente, repetí, incrédulo. La amaba, hice planes con ella. Trabajé horas extra para poder llevarla a lugares hermosos. Y por eso se enamoró de Tomás, dijo mamá, como si explicara algo obvio. Vio que él podía ofrecerle una vida mejor. Una vida como médico, con dinero, con estatus. ¿Qué futuro le ofrecerías tú, Gabriel? Una vida en un taller mecánico, con las manos sucias y pocos recursos. Cada palabra era una bofetada. Cada frase, una humillación. Me decía, en mi cara, que no era lo suficientemente buena. Que nunca lo sería. Que mi único propósito en la vida era trabajar para apoyar los sueños de Tomás. Lo planeaste tú, susurré, asimilando por fin la verdad. Tú le presentaste a Tomás. Tú fomentaste esta relación. Mamá no lo negó. Simplemente levantó la barbilla con esa expresión de superioridad moral que tenía en la iglesia. Hice lo mejor para todos. Valentina será feliz con Tomás. Tomás tendrá una esposa adecuada. ¿Y tú? Hizo una pausa, como si estuviera considerando qué decir. Seguirás siendo el hijo devoto que siempre fuiste. El hijo devoto. El idiota útil. El esclavo voluntario. En ese momento, al ver a mamá y a Tomás mirándome con esa expresión de lástima condescendiente, comprendí que nunca había sido parte de la familia. Solo era un empleado, un recurso para ser explotado, una herramienta para construir la vida de alguien más. Y por primera vez en mi vida, sentí algo más allá de la tristeza o la ira. Sentí una frialdad mortal, una determinación gélida, una claridad cristalina sobre lo que debía hacer. Capítulo 9. Nace el plan. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo de mi miserable habitación, escuchando las gotas de lluvia en el cubo, sintiendo la humedad gélida calar en mis huesos. Pero por primera vez en años, no sentí autocompasión. Sentí algo mucho más poderoso, un propósito. Habían cometido un error. Durante años, me habían tratado como si fuera invisible, como si fuera incapaz de pensar, planificar o reaccionar. Me habían subestimado por completo. Y ahora, por fin, tenía una clara motivación para actuar. Empecé a observar todo con nuevos ojos. La rutina de mamá, los hábitos de Tomás, sus horarios, sus dependencias, sus vulnerabilidades. Por primera vez en mi vida, usé mi inteligencia no para resolver problemas mecánicos, sino para resolver un problema humano. Tomás tenía un hábito.
Todos los viernes, salía a recibir a Valentina, diciéndole que iba a la biblioteca a estudiar. Mamá siempre le preparaba una merienda especial, siempre lo besaba en la frente como si fuera una bendición, siempre le decía, estudia bien, hijo mío, con esa voz dulce que reservaba solo para él. Valentina trabajaba en una tienda de ropa en el centro. Salía a las 6 de la tarde, tomaba el autobús número 60 y se encontraba con Tomás en el café de la calle Corrientes. Lo sabía porque había pasado por allí de casualidad varias veces, cuando ella aún era el novio traicionado, sin saberlo. Mamá tenía sus propias vulnerabilidades. Su obsesión por las apariencias, su necesidad de ser vista como una madre ejemplar, su dependencia del dinero que yo traía a casa. Había construido toda su vida en torno a una imagen de santidad, y esa imagen dependía de que yo siguiera siendo el hijo obediente y abnegado. Pero su mayor vulnerabilidad era su arrogancia. Estaban tan convencidos de mi sumisión, tan seguros de que siempre aceptaría cualquier humillación, que bajaron la guardia por completo. No tenían ni idea de que podía ser peligroso. Durante las 2 semanas siguientes, seguí trabajando con normalidad, manteniendo a mi familia como siempre, siendo el mismo Gabriel de siempre. Pero por dentro, estaba planeando. Cada detalle, cada contingencia, cada movimiento. Esta no sería una venganza impulsiva, basada en la ira. Sería una venganza calculada, basada en la justicia. El primer paso sería el financiero. Dependían completamente de mi dinero, pero nunca se dieron cuenta de lo vulnerables que esta dependencia los hacía. Yo controlaba todos los recursos, todas las facturas, todo el sustento familiar. Sin mí, no eran nada. El segundo paso sería emocional. Mamá había construido su identidad en torno a ser la madre del futuro médico. Tomás había construido su identidad en torno a ser el niño mimado, el intelectual, el hombre destinado al éxito. Destruiría estas identidades, una por una. El tercer paso sería social. Nuestra comunidad, nuestros vecinos, nuestra iglesia, todos veían a nuestra familia como un ejemplo de unidad y devoción. Mamá como la madre abnegada, Tomás como el hijo ejemplar, yo como el hermano devoto. Les mostraría a todos quiénes eran realmente. Pero lo más importante era el momento oportuno. No podía ser demasiado pronto, porque aún tenían recursos para recuperarse. No podía ser demasiado tarde, porque mi propia vida se estaba desperdiciando. Tenía que ser en el momento preciso, cuando eran más vulnerables, más dependientes, más convencidos de su propia invencibilidad. Ese momento llegó 3 semanas después, cuando Tomás vino a mí con una propuesta que sellaría el destino de todos nosotros. Capítulo 10. La trampa se cierra. Gabriel, dijo Tomás entrando al taller un jueves por la mañana, necesito hablarte de algo importante. Levanté la vista del motor que estaba reparando, me limpié las manos en la camisa sucia y le presté toda mi atención. ¿Qué pasa? ¿Recuerdan al doctor Ramírez, al que conocí en la conferencia? Me ofreció una oportunidad increíble. Sus ojos brillaban con la misma emoción que siempre mostraba al hablar de su futuro. Tiene una clínica en Recoleta y necesita un asistente. No es un trabajo cualquiera, es una sociedad. Quiere enseñarme el oficio, incorporarme como socio junior. Interesante, respondí con voz neutra. ¿Y cuál es el problema? No es un problema, es una oportunidad. Pero necesito una inversión inicial. 20,000 pesos para comprar una participación minoritaria en la clínica. Es una suma considerable, pero Gabriel, imagínate el retorno. En 2 años, ganaré 10 veces más que cualquier médico asalariado. 20,000 pesos. Era más dinero del que había visto en mi vida. Era el equivalente a 6 meses de trabajo duro, ahorrando cada centavo. Era imposible. Tomás, sabes que no tengo esa cantidad de dinero, dije observando atentamente su reacción. Lo sé, respondió rápidamente. Pero he pensado en una solución. ¿Podrías vender el taller? Dejé de respirar por un momento. ¿Vender la tienda? Piénsalo, Gabriel. El taller vale unos 15,000 pesos, quizá 20 si negocias bien. Con ese dinero, me asociaré con el doctor Ramírez. En 1 año, o 2 como máximo, ganaré lo suficiente para comprarte un nuevo taller, mucho más grande y mejor. Habló con esa convicción que solo tienen los soñadores, como si el futuro fuera una certeza matemática. Estarías invirtiendo en el futuro de tu familia, Gabriel. No es un gasto, es una inversión. ¿Y si no funciona? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Funcionará, dijo con esa arrogancia que tanto me irritaba. El doctor Ramírez es un hombre muy respetado.
No haría esta propuesta si no fuera una oportunidad real. ¿Y qué voy a hacer mientras construyes esta fortuna? ¿Cómo voy a vivir sin el taller? Podrías trabajar de oficinista en algún gran taller. O, hizo una pausa, como si estuviera considerando algo. O podrías trabajar en la clínica conmigo. No como médico, claro, sino encargándote de la administración, el mantenimiento, ese tipo de cosas. Me encargaba del mantenimiento. Después de sacrificar toda mi vida para construir su carrera, mi recompensa sería ser el conserje de su clínica. La humillación fue tan completa, tan perfecta, que casi admiré la audacia. Necesito pensarlo, dije, fingiendo considerar la propuesta seriamente. Claro, claro. Pero no esperes demasiado, porque el doctor Ramírez necesita una respuesta para la semana que viene. Hay otras personas interesadas en la oportunidad. Esa noche, durante la cena, mamá sacó el tema con el mismo entusiasmo que siempre mostraba al hablar de los planes de Tomás. Gabriel, Tomás me contó sobre la propuesta del doctor Ramírez. ¡Qué maravillosa oportunidad! Es una oportunidad única, asentí, observándolos atentamente. Pero es una decisión importante. Vender la tienda. Hijo, dijo mamá, poniendo su mano sobre la mía con esa fingida ternura que usaba cuando quería convencerme de algo. A veces Dios nos pide sacrificios para abrir puertas más grandes. Tu padre, que Dios lo tenga en su gloria, siempre decía que las familias debían ayudarse mutuamente. Mamá tiene razón, dijo Tomás. Estamos hablando del futuro de la familia. Cuando me convierta en socio del doctor Ramírez, todos saldremos beneficiados. Todos. Como si fuera a compartir las ganancias conmigo después de haberlo sacrificado todo para hacer posible su éxito. Como si me tratara como a una igual después de haber demostrado, una vez más, que estaba dispuesta a destruirme por él. De acuerdo, dije finalmente. Venderé la tienda. La sonrisa que se dibujó en el rostro de mamá era radiante. Hijo mío, no te arrepentirás. Dios bendice a quienes practican la caridad. Tomás se levantó y me abrazó por primera vez en años. Gracias, Gabriel. Eres el mejor hermano del mundo. Esa noche, tumbada en mi destartalada habitación, sonreí por primera vez en semanas. Habían caído en la trampa perfecta. No solo me habían pedido que sacrificara mi única fuente de ingresos, sino que lo habían hecho con tanta arrogancia, tan seguros de mi incapacidad para negarme, que ni siquiera se habían dado cuenta de lo que estaba pasando. La venganza estaba cerca. Y sería más dulce de lo que había imaginado. El viernes siguiente, interpreté el papel del hermano devoto por última vez. Me levanté temprano, le preparé café a mamá y le anuncié que iría al banco a concretar la venta del taller. Sus ojos brillaban de satisfacción, como si por fin hubiera comprendido mi lugar en el mundo. Que Dios te bendiga, hijo mío, dijo, persignándome en la frente. Estás haciendo lo correcto. Tu sacrificio será recompensado. Tomás estaba en la mesa, tomando café con leche en una taza nueva que mamá le había comprado, para que se acostumbrara al nivel que tendría cuando se convirtiera en socio del doctor Ramírez. Me miró con esa expresión de gratitud condescendiente que tan bien conocía. Gabriel, cuando me instale en la clínica, serás el primero al que ayude. Te lo prometo. Promesas. Siempre promesas para el futuro, mientras que el presente era de sacrificio y humillación. Pero esta vez, sonrió con sinceridad. Lo sé, Tomás. Sé que eres un hombre de palabra. Fui al banco, pero no para vender el taller. Fui para ejecutar la primera fase de mi plan. Durante los últimos 2 años, había abierto en secreto una cuenta de ahorros en otro banco, depositando pequeñas cantidades cada semana. Dinero que decía gastar en herramientas, materiales y mantenimiento del taller. En realidad, estaba construyendo mi independencia, centavo a centavo. Tenía 15,000 pesos ahorrados. No era una fortuna, pero me bastó para empezar una nueva vida lejos. Y lo más importante, retiré todo el dinero de la cuenta conjunta de la familia, una cuenta que solo yo financiaba, pero que mamá y Tomás usaban libremente. El segundo paso fue cancelar todos los contratos a mi nombre. Luz, gas, teléfono, agua, todo se cortaría en 72 horas. Luego fui a la notaría y transferí la propiedad del taller a mi nombre. Papá lo había dejado todo a nombre de mamá, pero ella me había dado un poder notarial años atrás para facilitar los negocios. Ahora usaba este poder para tomar las riendas de mi propio destino. El tercer paso fue una conversación con el señor Martínez, dueño del taller vecino. Había expresado interés en comprar mi negocio varias veces,
pero siempre lo había rechazado. Esta vez, acepté su oferta, 12,000 pesos pagados por adelantado. No era mucho, pero con lo que ya tenía ahorrado, sería suficiente. Regresé a casa a última hora de la tarde, con una carpeta con todos los documentos necesarios. Mamá y Tomás estaban en la sala, comentando los detalles de la nueva vida que tendrían cuando él se convirtiera en socio de la clínica. Se les iluminaron los ojos al verme. ¿Y bien?, preguntó mamá con ansiedad. ¿Conseguiste arreglar todo en el banco? Ya lo tengo, respondí, sacando los papeles de la carpeta. Tengo el contrato de compraventa del taller. 12,000 pesos. Tomás frunció el ceño. ¿12,000? Dijiste que el taller valía al menos 15. Eso es lo que podría negociar, mentí. Pero con los 8,000 que tengo ahorrados, son exactamente los 20,000 que necesitas. Los cálculos estaban mal, pero estaban tan entusiasmados con la perspectiva del dinero que no se dieron cuenta. O tal vez sí lo notaron y decidieron no cuestionarlo, temerosos de que cambiara de opinión. Perfecto, exclamó mamá. ¿Cuándo vas a firmar los papeles? Ya firmé, dije, mostrando los documentos. El dinero estará disponible el lunes. Tomás puede llamar al doctor Ramírez y confirmar la colaboración. Su alegría era palpable. Tomás me abrazó de nuevo, mamá lloró de emoción y, por unos minutos, me sentí casi culpable por lo que estaba a punto de hacer. Casi. Pero entonces recordé la carta de Valentina. Recordé todas las cenas especiales que no eran para mí. Recordé todas las veces que trabajé a pesar de la enfermedad para apoyar los sueños de alguien más. Recordé todas las humillaciones, todas las traiciones, toda la indiferencia. Y mi determinación se solidificó como acero. Capítulo 12. El domingo de la verdad. Domingo por la mañana, mi última misa obligatoria. Mamá estaba radiante, con un vestido nuevo que había comprado para celebrar la nueva etapa familiar. Tomás estaba impecable, como siempre, pero esta vez había algo diferente en su actitud. Me trató con un respeto que nunca antes había experimentado. Gabriel, dijo mientras caminábamos hacia la iglesia, quiero que sepas que reconozco tu sacrificio. Cuando me instale, haré todo lo posible para compensarte por lo que hiciste por mí. No tienes que preocuparte por eso, respondí, y por primera vez en años, fui completamente sincero. Tendrás mucho de qué preocuparte en los próximos días. Durante la misa, el sacerdote habló de Judas, de la traición, de cómo el amor puede convertirse en odio cuando no es correspondido. Mamá y Tomás escuchaban distraídos, pensando en el futuro dorado que les aguardaba. Escuché cada palabra como si fuera una profecía. Después de misa, como siempre, mamá se detuvo a charlar con los vecinos. Pero esta vez, me uní al grupo. Señoritas, dije, captando la atención de todas, me gustaría compartirles una noticia. Mamá me miró sorprendida. Nunca participaba en estas conversaciones. ¿Qué pasa, Gabriel? Quiero que sepan que vendí mi taller para invertir en el futuro de Tomás. Va a ser socio de una clínica en Recoleta. Sonreí al grupo de mujeres, que me miraban con admiración. Es un gran sacrificio, pero eso es lo que hacemos por la familia, ¿no? ¡Qué hijo tan maravilloso!, exclamó la señora Martínez. Señora Esperanza, puede estar orgullosa. ¿Cuántos hijos harían semejante sacrificio por su hermano? Mamá sonrió, pero pude ver la incomodidad en sus ojos. No le gustaba que llamara la atención sobre mis sacrificios. Prefería que permanecieran ocultos para poder atribuirse todo el mérito de criar a 2 niños tan especiales. ¿Y Gabriel?, preguntó doña Carmen. ¿Qué hará sin el taller? Ah, dije, todavía sonriendo, buscaré trabajo de obrero en algún taller grande. O quizá ayude a Tomás en la clínica, haciendo mantenimiento, limpieza, ese tipo de cosas. El silencio que siguió fue incómodo. Todas las mujeres me miraron con una mezcla de admiración y lástima. Doña Martínez negó con la cabeza, claramente desaprobando. ¡Qué desperdicio!, murmuró. Un joven tan trabajador y dedicado. No es un desperdicio, interrumpió mamá, con esa voz firme que usaba cuando se sentía atacada. Es una inversión en la familia. Cuando Tomás se establezca, todos nos beneficiaremos. Claro, claro, dijo doña Carmen, pero con un tono escéptico. Eso espero. De camino a casa, mamá estaba visiblemente enfadada. ¿Por qué hiciste eso, Gabriel? ¿Qué hice qué? Hablabas constantemente de tu sacrificio delante de todos. Parecía que estabas presumiendo, llamando la atención. Solo te daba una buena noticia,
respondí con inocencia. Pensé que estarías orgulloso. Orgulloso, sí, pero, estas cosas no necesitan ser dichas. Dios ve nuestros sacrificios, no necesitamos anunciarlos al mundo. Tomás asintió. Es cierto, Gabriel. La modestia es una virtud. Modestia. Querían que fuera modesto con respecto a mi propio sacrificio, mientras ellos se jactaban de los éxitos que hice posibles. Pero no dije nada. Solo sonreí y asentí. Tienes razón. La próxima vez seré más discreto. Capítulo 13. El lunes del despertar. Lunes, 7 de la mañana. Mamá y Tomás estaban en la cocina, tomando café y comentando los detalles de la cita con el doctor Ramírez. Yo llevaba mi pequeña maleta en la mano, vestida con mi mejor ropa, lista para irme. ¿A dónde vas?, preguntó mamá al ver la maleta. Voy a buscar trabajo, respondí. Ahora que vendí la tienda, necesito encontrar trabajo rápido. Pero no tienes que salir de casa para eso, dijo Tomás. Puedes buscar trabajo aquí mismo, en el barrio. Aquí no hay talleres que contraten personal, mentí. Tendré que buscar en el centro, o incluso en otras ciudades. Puede que tarde unos días en volver. Mamá me miró con esa expresión de aprobación que rara vez me daba. ¡Cuánta dedicación, Gabriel! Eres un hijo ejemplar. Gracias, mamá, dije, acercándome a ella. ¿Puedo pedirle una bendición?, se conmovió. Era la primera vez en años que le pedía su bendición. Me puso las manos en la cabeza y murmuró una oración, pidiéndole a Dios que me protegiera y me diera fuerza. Si hubiera sabido para qué necesitaba fuerza, quizás no habría sido tan generosa con sus bendiciones. Gabriel, dijo Tomás extendiendo la mano, cuando regrese de mi cita con el doctor Ramírez, celebraremos. Empezaremos una nueva etapa en nuestra familia. Sí, dije, apretándole la mano. Una nueva etapa. Salí de casa con solo una maleta pequeña, pero me llevé algo mucho más valioso, 15,000 pesos en efectivo, todos los documentos del taller y una comprensión total de las vulnerabilidades de mi familia. Pensaban que buscaba trabajo. En realidad, me dirigía al hotel del centro, donde pasaría las siguientes semanas observando el colapso que había orquestado cuidadosamente. A las 10 de la mañana, recibí la primera llamada. Era Tomás, con la voz tensa y confusa. Gabriel, ¿dónde estás? Necesito hablar contigo urgentemente. Estoy buscando trabajo, respondí con voz tranquila. ¿Por qué? ¿Pasó algo? Fui al banco a retirar el dinero de la venta del taller, pero me dijeron que no había ninguna transacción registrada. Y la cuenta de la familia está vacía. Qué raro, dije, fingiendo sorpresa. ¿Seguro que fuiste a la orilla correcta? Estoy seguro. Gabriel, ¿qué pasa? El doctor Ramírez espera el dinero hoy. Si no llego con los 20,000 pesos, le dará la oportunidad a otro candidato. Tranquilo, Tomás. Debe haber un problema con el sistema del banco. Lo solucionaré. ¿Cuándo? Necesito el dinero hoy. No lo sé. Puede que tarde unos días. Ya sabes lo complicada que es la burocracia. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Cuando Tomás volvió a hablar, su voz era diferente. Menos segura, más desesperada. Gabriel, no hiciste nada extraño, ¿verdad? ¿Extraño cómo? No lo sé. No estarás escondiendo el dinero, ¿verdad? Me reí con sinceridad. Tomás, ¿por qué haría eso? No fui yo quien pidió vender el taller. Fuiste tú quien me convenció de que era una buena inversión. Tienes razón. Lo siento. Estoy nervioso. Es solo que esta oportunidad es muy importante para mí. Lo entiendo. Haré todo lo posible para resolverlo rápidamente. Colgué el teléfono y sonreí. La primera grieta había aparecido en la fachada perfecta de la familia Rodríguez. Y era solo el principio. Capítulo 14. El comienzo del colapso. A las 3 de la tarde, recibí la segunda llamada. Era mamá, con la voz cargada de ansiedad. Gabriel, Tomás me contó del problema en el banco. ¿Ya lo resolviste? Todavía lo estoy intentando, mamá. Estas cosas burocráticas son muy complicadas. Pero hijo, el doctor Ramírez no puede esperar eternamente. Si Tomás pierde esta oportunidad, no perderás, lo interrumpí. Encontraré la manera. Gabriel, su voz se volvió más suave, más manipuladora. No estarás dudando en vender la tienda, ¿verdad? Claro que no, mamá. Ya lo vendí. No hay vuelta atrás. Entonces, ¿dónde está el dinero?
Debe estar atascado en algún proceso bancario. Ya sabes cómo son estas instituciones. Podría tardar unos días, quizás semanas. ¿Semanas? Su voz se elevó una octava. Gabriel, no podemos esperar semanas. El doctor Ramírez le va a dar la oportunidad a otro candidato. Entonces quizá deberías buscar otras oportunidades, sugerí con amabilidad. No puedes poner todos los huevos en la misma canasta. Hubo un largo silencio. Cuando mamá volvió a hablar, su voz era fría. Gabriel, tienes que venir a casa. Tienes que hablar de esto en persona. No puedo, mamá. Estoy en una entrevista de trabajo muy importante. Quizás esté fuera unos días. ¿Entrevista de trabajo? ¿Qué entrevista de trabajo es más importante que el futuro de tu hermano? Mi futuro, mamá. Ahora que ya no tengo el taller, también tengo que preocuparme por mi futuro. Volvió a guardar silencio. Era la primera vez en años que priorizaba mis propios intereses, y ella no sabía cómo reaccionar. Gabriel, dijo finalmente, te comportas de forma extraña. No es normal en ti. Tal vez nunca me conociste realmente, respondí y colgué. A las 6, recibí la tercera llamada. Era Tomás otra vez, pero esta vez su voz sonaba casi de pánico. Gabriel, ¿dónde demonios estás? Necesito hablar contigo ya. Estoy ocupado, Tomás. ¿Qué pasó? Resultó que se fue la luz. Y el gas también. Mamá dijo que olvidaste pagar las facturas. No lo he olvidado, respondí con calma. Cancelé los contratos. ¿Cancelado? ¿Por qué? Porque ya no tengo dinero para pagar. Vendí la tienda, ¿recuerdas? Ahora necesito ahorrar hasta el último centavo hasta que consiga un trabajo. Pero Gabriel, necesitamos luz y gas. ¿Cómo vamos a vivir sin ellos? Tendrás que pensar en algo. Quizás el doctor Ramírez pueda ayudarte. O quizás puedas pagar las cuentas con el dinero que has ahorrado todos estos años. ¿Qué dinero? Sabes que no tenemos dinero ahorrado, ¿no? Pero Tomás lleva 4 años en la universidad. Mamá trabaja como empleada doméstica. ¿A dónde se fue todo el dinero que ganaste? Se hizo un silencio incómodo. Claro que no tenían dinero ahorrado. Lo habían gastado todo, viviendo como parásitos a costa de mí, dando por sentado que siempre estaría ahí para apoyar sus sueños. Gabriel, dijo Tomás con voz suplicante, no puedes abandonarnos así. Somos familia. ¿Familia? Ríe con amargura. Cuando te acostabas con mi novia, ¿te acordaste de que somos una familia? Cuando mamá animó esta relación, ¿te acordaste de que somos una familia? Cuando me humillaste en mi propia casa, ¿te acordaste de que somos una familia? Gabriel, te puedo explicar lo de Valentina. No hace falta que expliques nada, interrumpí. Tú tomaste tus decisiones. Ahora yo tomo las mías. ¿Entonces nos vas a abandonar? ¿Vas a dejar a mamá a oscuras, sin gasolina, sin dinero? Tú me abandonaste primero, respondí. Me abandonaste emocionalmente hace años. Ahora te toca a ti experimentar lo que significa el abandono. Colgué el teléfono y me acosté en la cómoda cama del hotel. Por primera vez en años, dormí profundamente, sin pesadillas, sin angustia, sin el peso de la responsabilidad sobre mis hombros. Afuera, la tormenta que había creado apenas comenzaba. Capítulo 15. Humillación pública. El jueves por la mañana, recibí una llamada de la señora Martínez. Gabriel, hijo mío, ¿qué pasa en tu casa? ¿Por qué, señora Martínez? Ayer vi a tu madre en la panadería, intentando comprar pan a crédito. Doña Rosa dijo que no pagó la factura del mes pasado. Y me enteré de que llevas 3 días sin electricidad. Sí, estamos pasando por algunas dificultades, respondí con tristeza. Después de vender el taller, el dinero quedó atascado en el banco. No sabemos cuándo lo liberaremos. Dios mío, ¿y qué estás haciendo? Mamá está intentando conseguir trabajo extra. Tomás también busca trabajo, ahora que la oportunidad en la clínica no funcionó. ¿No funcionó? Pero el domingo dijiste que iba a ser socio del doctor Ramírez. Así es, señora Martínez. Sin el dinero, el doctor Ramírez le dio la oportunidad a otro candidato. Tomás está devastado. Podía percibir la sorpresa en su voz. Gabriel, ¿necesitas ayuda? Puedo prestarte dinero. Gracias, señora Martínez, pero no quiero aceptar caridad. Encontraremos la manera. Después de colgar, sonreí. Sabía que en una hora, todo el vecindario sabría de la situación de la familia Rodríguez. Doña Martínez era la chismosa más grande de la zona y no podía mantener esta información en secreto.
A las 10 de la mañana, recibí una llamada enfadada de mamá. Gabriel, le contaste a la señora Martínez sobre nuestros problemas. Ella preguntó por qué no tenías electricidad. No pude mentir. No tenías que dar detalles. Ahora todos sabrán que lo estamos pasando mal. Mamá, no hay nada malo en las dificultades. Siempre decías que Dios prueba a los más fieles. No me vengas con eso, Gabriel. Tienes que irte a casa ya. No puedo. Estoy en una entrevista muy importante. ¿Qué entrevista? Lleva 5 días en una entrevista. Es un proceso de selección largo. Puede durar semanas. Gabriel, no sé qué te pasa, pero estás destruyendo esta familia. ¿Te estoy destruyendo? Mamá, trabajé como un esclavo durante años para mantenerte. Vendí mi taller porque me lo pediste. No es mi problema si no sabes administrar el dinero. No tenemos dinero. ¿Lo sabes? Entonces aprende a trabajar. Aprende a mantenerte. Aprende lo que significa la responsabilidad. Gabriel, no puedes abandonarnos así. Sí, puedo. Y lo estoy haciendo. Colgué el teléfono y salí del hotel. Caminé hasta un café en el centro, donde pasé la tarde observando la vida de la gente normal. Gente que trabajaba para mantenerse, que no vivía como parásitos, que entendía el valor del dinero y el esfuerzo. A las 5 de la tarde, recibí una llamada de Tomás. Su voz estaba entrecortada, casi llorando. Gabriel, por favor, tienes que ayudarnos. Mamá está desesperada. No puede dormir ni comer. El vecino le ofreció dinero para que le devolvieran la luz, pero ella se niega por orgullo. ¿Orgullo? Rió. ¿Ahora tiene orgullo? ¿Dónde estaba ese orgullo cuando me humillabas a diario? Gabriel, reconozco que me equivoqué. Reconozco que fui injusto contigo. Pero no puedes castigar a mamá por mis errores. No estoy castigando a nadie, Tomás. Solo estoy dejando de apoyarte. Hay una diferencia. Gabriel, voy a terminar con Valentina. Te lo prometo. No volveré a hablar con ella si vuelves a casa. Demasiado tarde. Has tenido años para tratarme con respeto. Ahora es demasiado tarde. ¿Y qué quieres? ¿Dinero? Cuando consiga trabajo, te devolveré todo lo que gastaste en mí. Hasta el último centavo. No quiero tu dinero, Tomás. Quiero que experimentes lo que significa la dependencia, la humillación y la desesperación. Quiero que sientas lo que yo sentí durante años. Gabriel, esto no es propio de ti. Siempre has sido un hombre bueno, generoso y caritativo. Exactamente. Siempre he sido caritativo. Siempre he practicado la santa caridad contigo. Ahora te toca a ti practicar la caridad conmigo. A ver si puedes. Colgué el teléfono y sonreí. La ironía era perfecta. Habían usado mi bondad en mi contra durante años. Ahora descubrían que la bondad forzada no es bondad, es esclavitud.